Más estará con nosotros Sandra Lorenzano, que la anuncié hace un momento. Pues el tráfico la tiene detenida y entonces me voy al siguiente segmento que teníamos preparado. Ya lo había anunciado aquí. Me da muchísimo gusto tener a Araceli Nava Vázquez. Ella es la cabeza de una organización internacional en México enfocada a los derechos sexuales y reproductivos. Y Milagros Oreja nos la trajo en su sección de emprendimiento. Hablábamos de que hay muchas formas de emprender y desde luego está el emprendimiento social, que a veces es tanto más potente que cualquier otro. Es que Milagros, pues la pregunta de siempre, ¿por qué esta organización? ¿Por qué Araceli está sentada con nosotros? Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Araceli. Mary Stops es una organización, es un poco diferente a lo que venimos trayendo como invitados. Creo que es muy importante poder traer organizaciones internacionales también, trabaja en 37 países, ayudando a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En México está hace 20 años y el tema en particular, más allá de la coyuntura en donde estamos viviendo una gran revolución de alguna manera de los derechos de las mujeres, es muy interesante poder abordar también cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, qué pasa con esta violencia instalada de suponer que se puede decir sobre el cuerpo de la mujer y se puede opinar sobre por ejemplo, la planificación familiar, sobre los métodos anticonceptivos, etcétera, en donde se mezclan ideologías, posturas, etcétera, también la cultura. Y qué está pasando en México en particular con el tema de salud sexual y reproductiva como una forma de prevenir enfermedades o situaciones de riesgo, y qué pasa también con el aborto. Son dos temas con los que trabaja Mary Stops y por eso decidimos hoy invitarla aquí. Como siempre iniciamos con algunas cifras, y una de las cifras que me pareció más interesante de poder contar para entender la dimensión del asunto es que México es el primer país de los países de la OCDE, de la OCDE, en embarazo adolescente, que el embarazo adolescente ocupa el tercer lugar entre los factores que definen la deserción escolar en cualquier país, y que solamente, según el INEGI, el 9% de las mujeres mexicanas tienen la capacidad de decidir cuándo ser madres y cuántos hijos tener. O sea, habla de la incapacidad de tener una planificación familiar de todo un país. Entonces, Araceli nos va a contar un poco dónde está parado el país en relación a la región y en relación al mundo, y qué es lo que hacen para prevenir situaciones de riesgo a través de la educación sexual y reproductiva. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues nosotros somos Fundación Mary Stops, somos una organización internacional enfocados en derechos sexuales y reproductivos. Tenemos más de 40 años en 37 países. En México tenemos ya 20 años, el año pasado cumplimos 20 años, y estamos presentes con 8 clínicas en Ciudad de México y una en Chiapas, que fue con la que iniciamos hace ya 20 años. Y estamos muy orgullosos de nuestros programas sociales. Uno de ellos tiene que ver con parteras. También tenemos programas educativos. Y hace un momento comentando acerca de las historias, tenemos historias de todo tipo. Con respecto a parteras, hoy en día contamos con un programa, apoyamos a 400 parteras, sobre todo en el sureste del país, en 5 estados. Estamos en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Morelos. Y a estas 400 parteras, que son las autoridades en las comunidades más lejanas, hay, por supuesto, muchas campañas de salud, pero las que son la autoridad de quienes ellas hacen caso son a las parteras. Entonces, muchas gracias, tenemos esta virtud de llegar con ellas y de platicar acerca de anticoncepción, de otorgarles insumos, otorgarles capacitación. Tenemos historias como una chica que toma la decisión sobre su cuerpo, sobre un anticonceptivo, y decide ponerse un implante. Y la madre llega con la niña por la tarde, muy enojada la jovencita, y le dice, quítenselo porque yo no estoy de acuerdo. Entonces, todavía en estas épocas no somos dueñas de nuestro cuerpo y no tenemos derecho a decidir ni siquiera qué anticonceptivo usar. Y otras historias, como por ejemplo también en Chiapas, que se da mucho, mujeres que si bien tienen oportunidad de utilizar cualquier tipo de anticonceptivo, deciden utilizar los inyectables porque son los más discretos. Son ese anticonceptivo que van con la partera, se lo ponen en la noche, escondidas, y el marido no se va a dar cuenta. Entonces, esta es la labor
que realizamos a través de nuestro programa de porteras en estos 5 estados, cómo llegamos y apoyamos a esas mujeres a su derecho a decidir sobre un anticonceptivo que mencionabas hace un momento. La partera es una figura, digamos, fuertemente arraigada en la tradición mexicana, Claro. en la tradición médica mexicana, que sin embargo, en la profilaxis del siglo XX fue haciéndose a un lado. Sí. Y que es una cosa terrible, porque en efecto no es lo mismo atenderse con un médico, ¿no? Estos con muchos títulos y que cobran mucho, que con una partera. En otros países han logrado, ¿no?, mantener Sí, a la por ejemplo, partera en el centro, ¿no? Chile es un ejemplo de eso. Chile, Francia, en fin. Entonces me llama la atención que ustedes vuelvan a poner a la partera en el centro y quisiera que hablas un poco sobre esa mujer tan fundamental, digamos, en la Esencial. reproducción de la especie humana. Fíjate, compartíamos, tenemos una partera que se llama Luz, que ella nos decía, nosotros atendemos no solo partos, también atendemos temas emocionales. Entonces ellas tan cercanas a la comunidad, tan arraigadas a las mujeres, que son a las únicas que les tienen confianza. Entonces, sí, es un poco triste la situación de la partería en México, porque las están relegando. De hecho, hoy en día, si una mujer tiene a su hijo con una partera, no le dan acta de nacimiento. Entonces, sí hay muchos temas ahí. ¿Cómo? Sí, en Chiapas. ¿En Chiapas? Sí, tienes que ir a un centro de salud. Esa es una forma de arrancarle a las parteras la posibilidad de... Y bueno, en algunos casos entiendo, porque también es un tema de seguridad, pero hay parteras que tienen mucha sabiduría de años y sobre todo que cuentan con la confianza de las mujeres. Yo creo que para mí es el factor indispensable. Y el sistema de salud mexicano, ¿no? El del Seguro Social, el de los estados, ahora el INSABI, ¿le da un lugar a las parteras? Hoy en día no. Hay algunas certificaciones, pero desafortunadamente creo que hoy en día no están llegando a esas comunidades alejadas, en donde para llegar al centro de salud más cercano tienen que caminar 4 horas tal vez, o no hay medios de transporte. Entonces la partera se vuelve de verdad fundamental en la comunidad y es por eso que es ahí donde nosotros apoyamos. Milagros. ¿Qué sucede cuando llega, por ejemplo, una partera o llegan ustedes con el trabajo de educación sexual y reproductiva a ayudar a las mujeres a entender cuáles son sus derechos en relación a cómo esas mujeres se empoderan luego cuando ustedes se retiran? ¿Qué pasa con eso? Justo la partera es un factor elemental para compartir este conocimiento, compartir estos derechos y ellas... definitivamente, como confían tanto en ellas, generan ese nivel de empoderamiento y esa confianza. O sea, la sostienen de alguna manera para que puedan empoderarse, pero además mantener conscientes esos derechos y cuidarse de ahí en adelante para siempre. Por supuesto, sí. Ahora, otro tema que nos tiene pues muy ocupados en este país es el del embarazo adolescente. Sí. Y ahí pues una fundación como Mary Stopes tiene mucho que hacer, ¿no? Porque pues en efecto... ha habido una ola, llamémosla conservadora, ¿no?, que empezó a exigir retirar a las adolescentes de la educación sexual, a alejarles el conocimiento sobre los anticonceptivos, y eso muy rápido empezó a generar pues una tasa de embarazo muy alta entre chicas pues apenas en edad biológica para el embarazo, y no hemos logrado corregir esas cifras. Es decir, este deterioro comienza, hay que decirlo, con la llegada del PAN, o sea, a principios de los 2000, y se volvió una tendencia que no se ha reducido. Y voy a añadir un elemento, Araceli, que a mí me tiene muy inquieto, y es que no solamente esas chicas podrían estar apartadas del conocimiento de su cuerpo y de la ciencia, sino que además alguien les ha venido diciendo que ante el sinsentido de la vida, ante la violencia en la familia, ante la necesidad de salir corriendo, embarazarse es una forma de hacerse un lugar en el mundo, de afianzarse, de encontrar su dignidad. Y lo peor es que hay chicos que también lo piensan, 16 años, que ya tienen 16, 17 años, se les antoja ser papás, como si eso se pudiera antojar así, porque lo mismo les permite salirse de una realidad que no les trae contentos. Entonces, todo eso junto es hoy una bomba, y ahí te preguntaría, ¿qué está haciendo Mary Stopes a propósito? Sí, desafortunadamente esto no se ha podido corregir a lo largo de todos estos años, pero nosotros en la Fundación Mary Stopes tenemos un programa educativo
en el cual los jóvenes le hablan a los jóvenes, porque si bien los jóvenes mexicanos todos saben cuáles son los anticonceptivos, cómo se usan y todo, pero de ahí a que los usen y que den el paso, hay una estadística que dice que el 50% de los jóvenes en su primera relación sexual no utilizan ningún anticonceptivo, a pesar de que más del 90% conoce acerca de anticonceptivos. Entonces, una de las estrategias es hablarles de joven a joven. Entonces, tenemos un programa en donde, por ejemplo, el año pasado llegamos a 220,000 jóvenes. Vamos a donde nos invitan y a donde nos abren la puerta. Trabajamos con alcaldías, con INJUVE, con la Secretaría de la Mujer, con escuelas. Y son los jóvenes quienes entregan ese mensaje a los jóvenes. Y creo que esta es una manera en donde hay más apertura, hay una manera donde dicen, a ver, tengo esta duda, explícame, ¿no? Y creo que el sector salud ha hecho esfuerzos interesantes al tener centros amigables en donde se quite ese miedo, ¿no? De que el joven llegue y se acerque. Y también es interesante el lenguaje con el que le hablan justamente de jóvenes a jóvenes. Por ejemplo, cuando entregaron el kit del INJUVE, entregaban como algunos elementos que llamaríamos como de juegos sexuales, pero a la vez preservativos, para desmitificar y quitarle como un poco este tabú de que el cuidarse es algo como serio, sino que tiene que ver con todo el juego sexual y todo como la educación sexual en conjunto, ¿no? Cómo es el lenguaje que eligieron y que saben que les llega más a los jóvenes. Es súper casual. Y un ejemplo de esto que te voy a poner, también tenemos campañas sociales. La campaña social más exitosa que hemos tenido es Porn Education. Así lo nombramos, y esto fue dado a ciertos estudios que teníamos en donde 42% de los jóvenes entre 10, que a mí me impactó el dato, de 10 años a 17 años, la primera información sexual que tenían era a través de pornografía. Entonces, esta situación alarmante nos llevó a generar un tipo de información que fuera científica, laica, gratuita, pero sobre todo verdadera, en donde los jóvenes pudieran tener, de una manera pícara, por así decirlo, con Porn Education, información entregada en un video tipo pornografía. Entonces, se va entregando la información, qué usar, cómo usarlo, cada cuándo usarlo. Y porque lo más interesante de esto es que son 42% de jóvenes que tomó decisiones sobre su vida sexual en función a esa pornografía que vio. Entonces, sí son datos alarmantes y quisimos... ¿Igual mujeres y hombres? Fíjate que el estudio no lo distinguía, solo daba el rango de edad, de 10 a 17 años. Pero lo que me alarmó muchísimo fue la edad tan temprana de 10 años. Y bueno, claro, los niños hoy en día tienen mucho acceso a los medios, ¿no? En Internet. Entonces quisimos llegar de esta manera. Bueno, si esto es lo que ellos están buscando, pues bueno, llegarles por ahí, hablar con un lenguaje muy sencillo, muy simple, poner también ahí las consecuencias que puede tener un sexo no seguro, pero también hablarles de lo que sí está ahí disponible para ellos. Y de lo que tú hablabas hace un momento también con respecto al plan de vida, es súper importante. Muchas veces cuando los jóvenes no tienen plan de vida, no piensan en un tema de anticoncepción, ¿no? No, al revés, el hijo puede ser algo que te rescate del sinsentido. No, y en ese sentido, como esa es una opción de vida, entonces dice, bueno, ¿para qué me cuido, no? En ese sentido. Y también que hay mucho estigma alrededor de esto. Hay estigma, las chicas dicen... Si usas anticonceptivos es que no me quieres, es o que no que soy confías una en mí. loca, o con cuántos más vas a estar, o como para qué lo quieres si eres tan joven. Y viene de todos lados, ¿no? Viene de la pareja, viene de los amigos, viene de los papás. Entonces, todavía vivimos rodeados de este tema, ¿no? De mucho estigma con respecto a la anticoncepción. Bueno, pues muchísimas gracias, Araceli, muchas gracias, Milagros, por esta conversación, y pues seguimos conversando en estas fechas sobre temas pues muy ligados a lo que significa ser mujer, padecer ser mujer en algunas culturas, en algunas familias, en algunas circunstancias, y cómo el tema de la sexualidad está en el centro de esa crisis. Así es. Araceli, muchas gracias. Al Gracias. contrario, Vamos a corte. gracias.